a nadie más que a Él. No adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más, no adoréis a nadie más que a Él. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, rezando la oración por el año jubilar que nos ha ofrecido el Papa Francisco a toda la Iglesia para este año de la misericordia, comienza esa oración dirigiéndose el Papa a Jesucristo y reconociendo que Jesús nos ha enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo y que nos ha dicho que quien le ve a Él ve también al Padre. Y enseguida hace una petición, lo primero de todo: muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación. Pero si continúa esa oración dirigiéndose a Jesucristo, dice el Papa: tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero. Bueno, pues el Espíritu Santo ha puesto delante de mí esta oración cuando la vengo rezando con frecuencia y ha puesto en mi mente y en mi corazón esta moción interior. ¿Por qué no hablas hoy de este encuentro entre Jesús y Zaqueo, dado que es uno de los textos bíblicos, ¿no?, que nos ofrece el Santo Padre en esa oración, ¿no? Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero. Bueno, pues es lo que vamos a hacer en esta meditación, acercarnos a este encuentro de Zaqueo con Jesús y de Jesús con Zaqueo, y darnos cuenta cómo este encuentro con Jesús transformó toda la vida de Zaqueo, lo mismo que pues quiere hacer, ¿no?, el Señor en cada uno de nosotros, ¿no? Vamos a pedirle al Espíritu Santo que reviva este encuentro en cada uno de los presentes, que si no nos llamamos Zaqueo, sí necesitamos encontrarnos todos con Él. Por eso, lo primero de todo, pues pasemos a esa lectura atenta, sapiencial, de este texto evangélico que se encuentra en el capítulo 19 de San Lucas, de los versículos del 1 al 10, y que dice así: entró en Jericó e iba atravesando la ciudad. En esto, un hombre llamado Zaqueo, jefe de publicanos y rico, trataba de ver quién era Jesús, pero no lo lograba a causa del gentío, porque era pequeño de estatura. Corriendo más adelante, se subió a un sicómoro para verlo, porque tenía que pasar por allí. Jesús,
Al llegar a aquel sitio, levantó los ojos y le dijo: Zaqueo, date prisa y baja, porque es necesario que hoy me quede en tu casa. Él se dio prisa en bajar y lo recibió muy contento. Al ver esto, todos murmuraban diciendo: ha entrado a hospedarse en casa de un pecador. Pero Zaqueo de pie dijo al Señor: mira, Señor, la mitad de mis bienes se la doy a los pobres, y si he defraudado a alguno, le restituiré 4 veces más. Jesús le dijo: hoy ha sido la salvación de esta casa, pues también este es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. ¿Quién era este Zaqueo? Lo primero que nos preguntamos en esta escucha, ¿no?, del texto bíblico, ¿no? ¿Quién era este Zaqueo? Bueno, pues nos lo describe bastante bien, ¿no? San Lucas, en el primer versículo, nos dice que había un hombre llamado Zaqueo que era jefe de publicanos y rico. Por tanto, San Lucas, entre las características que tiene en su Evangelio, os decía algún día que San Lucas se destaca en su Evangelio sobre todo por insistir en esa presencia del Espíritu Santo. Es San Lucas el que nos presenta a Jesús en camino hacia Jerusalén. Es San Lucas el que es el evangelista que destaca sobre todo de los 4 evangelistas la misericordia. Y por eso es San Lucas el que nos presenta esas 3 parábolas, ¿no?, de la misericordia, ¿no? Y es San Lucas también el que combate continuamente la riqueza, porque es un peligro para todos aquellos que la tienen. Bueno, pues ahora nos vuelve a insistir en esto precisamente. Nos dice que Zaqueo era un hombre rico. Por tanto, era un hombre que estaba en peligro, precisamente por su riqueza. Y además nos dice que era jefe de publicanos. Los publicanos, sabéis que eran recaudadores de impuestos, de esos impuestos que irían después a parar a las arcas del imperio. Pero en medio de esta misión que tenían de recaudar impuestos, esta misión o este trabajo lo realizaban con usura. Es decir, pues como se granjeaban, ¿no?, la enemistad de todo el pueblo, porque pues se quedaban, ¿no?, pues con bastante dinero. Además de cobrar los impuestos, pues se enriquecían ellos mismos, ¿no? Por tanto, eran personas públicamente despreciables, porque todo el mundo conocían que no eran personas transparentes en la tarea que estaban haciendo, ¿no? Bueno, pues aparte de que estaban al servicio del poder explotador, claro, Zaqueo pues nos dice que es un personaje repudiado por todo el pueblo. Era un publicano. Este Zaqueo es un personaje que está atrapado por el vicio de la usura y es un personaje con el corazón apegado a las riquezas, al igual que Mateo. Y aparte de ser un publicano, de tener el corazón, ¿no?, apegado a las riquezas, sin embargo, vemos
en este hombre que está pues esclavo, ¿no?, del dinero, cómo es un hombre que tiene hambre de ver a Jesús, de este Jesús que iba pasando, ¿no?, por Jericó. Nos dice el Evangelio que trataba de ver a Jesús, pero no podía a causa de la gente. Y aquí pues ya hemos de saber extraer, ¿no?, de la palabra de Dios esta aplicación para nuestra vida tan importante. Y es cómo nadie hay tan deteriorado, nadie hay tan corrompido, que no mantenga en su corazón el deseo de encontrar a Dios. Nadie hay tan roto, tan corrompido por la miseria, por el pecado o por algún vicio, que no mantenga aún en su fondo, en ese fondo virginal, el deseo de encuentro con Cristo. Por eso la pregunta para cada uno de nosotros es: ¿qué veo yo en cada persona? ¿Alguien que tiene sed de Cristo o alguien que tiene un cúmulo de vicios, de apegos, de deseos desordenados? Bueno, pues Zaqueo es ciertamente un publicano, pero antes que publicano es una persona que, como toda persona, no está del todo corrompida, ¿no?, sino que anhela en su corazón el deseo de ver a Cristo, ¿no? Nos dice el Evangelio que Zaqueo trataba de ver a Jesús. Podemos decir que ese deseo es más hondo que no el deseo de adquirir riquezas. Había en su corazón ese deseo más profundo, ¿no?, de ver a Jesús, ¿no? Por tanto, Zaqueo trata de ver a Jesús, pero como era bajo de estatura, nos dice el Evangelio, no podía conseguirlo porque la gente se lo impedía. Otro detalle importante, ¿no?, que nos relata San Lucas a tener en cuenta, y es cómo la gente está en el mundo para ser transparencia de Dios. Cada persona es para nosotros una palabra que Dios nos dirige. Cada persona que yo veo en la calle, aunque sea desconocido para mí, es un mensaje de Dios para mí. Es una palabra que Dios me está dirigiendo, ¿no? A través de esa persona, Dios me está diciendo algo. Tendré que saber discernir, ¿no? Pero la primera misión que tiene cualquier persona en el mundo es ser transparencia de Dios. Ahora bien, la gente que nos rodea y que está en el mundo, precisamente porque son como nosotros, personas pecadoras, personas que están tocadas no solamente por el pecado original, sino por sus pecados personales, pues muchas veces se pueden convertir en obstáculo para que nos acerquemos al Señor. Eso le pasaba a Zaqueo, que no podía ver a Jesús porque dice que la multitud se lo impedía. Por tanto, la gente que tiene una primera misión, ¿no?, de transparentarnos a Dios, porque somos imagen de Dios, muchas veces como que toman el papel contrario, de ser obstáculo, ¿no?, para que nos acerquemos a Dios, ¿no? Bueno, pues seamos conscientes pues de esto, ¿no? ¿Cuál ha de ser la actitud del cristiano frente al mundo? ¿Cuál es la actitud del cristiano frente a la sociedad, ¿no? Esa actitud del cristiano que ha de ser doble. Por una parte, no podemos despreciar este mundo, como si fuese pues una masa de corrupción que nos aparta de Dios. Pero nadie hay tan corrompido que no nos facilite el encuentro con Dios. Por muy dejado que esté una persona, por muy metida
pues en cualquiera de los vicios, cualquier persona para nosotros es una palabra, un mensaje, ¿no?, que Dios nos está dirigiendo, ¿no? Y la gente sigue siendo hoy, ¿no?, pues vehículo, ¿no?, a través del cual Dios quiere darnos pues una palabra, ¿no? Y hemos de saber leer, ¿no?, ese mensaje de Dios, ¿no?, saber discernir esos signos de los tiempos que nos hablará el Concilio Vaticano II de la situación que nos rodea, de la gente que nos rodea, ¿no? Eso por un lado, ¿no? El cristiano ha de tener esta mirada, ¿no?, frente al mundo, ¿no? No una mirada de desprecio, sino una mirada de saber reconocer y saber recibir el mensaje que Dios nos quiere dar. Pero por otro lado, el cristiano no puede ser tan ingenuo que se entrega a la gente como si todo el mundo fuese bueno. El mundo bueno no existe, sino que existe el mundo ambivalente. Existe un mundo en el cual, junto a la bondad, existe también pues la tara del pecado, ¿no?, del mal que se ha introducido en la sociedad. Por eso el cristiano pues tiene que ver el mundo pues sabiendo que es un mundo ambivalente, ¿no? Por tanto, ya tenemos aquí otra luz, ¿no?, que se desprende del Evangelio. Esa multitud que está puesta por Dios, ¿no?, para transparentar a Dios, muchas veces se convierte en obstáculo, ¿no? Y esto nos hace ver cómo la mirada del cristiano al mundo pues ha de ser doble. Por un lado, saber pues reconocer, ¿no?, que no podemos despreciar este mundo, sino que el mundo es algo bueno y vio Dios que era bueno, y cómo en ese mundo estamos recibiendo continuamente mensajes por parte de Dios. Cuando uno tiene la mirada limpia, cuando uno tiene el corazón pues limpio, ¿no?, pues puede verse como San Francisco, que todo le hablaba de Dios, ¿no?, y llamaba hermano a todo, ¿no?, porque todo le estaba transparentando, ¿no?, la bondad, la belleza, ¿no?, de Dios, ¿no? Pero, en segundo lugar, ni hemos de ser tan ingenuos de pensar que todo el mundo es bueno. ¿Por qué no? Porque los que vivimos en este mundo, no solamente por el pecado original, sino por los pecados personales, pues muchas veces somos obstáculos para que otro se encuentre con Jesucristo. Y eso que podemos pensar de nosotros, hemos de pensarlo de cualquier persona. Pero sigue el Evangelio diciéndonos que se adelantó corriendo y se subió a un sicómoro para verle, pues iba a pasar por allí. Y cuando Jesús llegó a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque conviene que hoy me quede en tu casa. Dice el Evangelio que se adelantó corriendo. ¿Qué es esto? Sino la urgencia que todo hombre tiene de ver a Jesús. Nos urge encontrar a Cristo. Este mundo, y es una imagen de San Lucas que al Papa le gusta repetir, ¿no?, este mundo es como un hospital en el que Jesús es el gran médico que viene a curar. Y hemos escuchado todo, ¿no?, del Papa Francisco, cómo le gusta, ¿no?, servirse de esta imagen, ¿no?, la Iglesia como un hospital de campaña, ¿no?, en el que Jesucristo es el que puede sanar, ¿no?, el único que puede sanar de veras, ¿no?, nuestro corazón, ¿no? Bueno, pues cuando uno está en una situación grave, cuando uno está en una situación de enfermedad, lo que le urge es encontrar pronto al médico para curarse. Pues esto es lo que nos revela hoy Zaqueo. No es que sea pues algo conveniente encontrarse con el Señor, ¿no?, algo conveniente, ¿no? Tampoco es algo que esté bien solamente para aquellos, ¿no?, a los que le da por ahí,
porque pueden decir algunos, ¿no? El enfermo que se está desangrando, pues tiene urgencia de encontrar al médico, ¿no? Que le cure, porque si no le cura, se muere. Bueno, pues nosotros tenemos la urgencia, ¿no?, de encontrarnos con Jesucristo si no queremos caer pues en las sombras de la muerte, ¿no? Y Zaqueo nos revela precisamente esto, ¿no?, la prisa de encontrarnos con Cristo. Pero Zaqueo también nos da a conocer, una vez que pues hemos intuido, ¿no?, esa presencia de Jesús en nuestra vida, pues no podemos buscarle sino con ardor. Dice que Zaqueo salió corriendo. Para que nos demos cuenta que si no buscamos con urgencia a Jesucristo, corremos el peligro de perderlo. Si Zaqueo no hubiese pues ido corriendo para subirse a aquel sicómoro, pues seguro que Zaqueo nunca hubiera visto a Jesús. Dice San Agustín en uno de sus sermones, cuando va comentando el Evangelio de la curación del ciego de Jericó, algo que se asemeja mucho, ¿no?, a la muchedumbre, ¿no?, que le impide a Zaqueo ver a Jesús. Dice San Agustín: la muchedumbre que acompañaba al Señor reprendía el clamor de los que buscaban la salud. Hermanos, ¿os dais cuenta de lo que os digo? ¿De lo que digo? No sé de qué modo decirlo, pero tampoco cómo callar. Esto es lo que digo, y abiertamente: temo a Jesús que pasa, y se queda, y no puedo callarlo. Los cristianos malos y tibios obstaculizan a los buenos cristianos, a los verdaderamente llenos de celo y deseosos de cumplir los mandamientos de Dios escritos en el Evangelio. La misma turba que está con el Señor calla a los que claman, es decir, obstaculiza a los que obran el bien, no sea que con su perseverancia sean curados. Temo a Jesús que pasa, dice San Agustín, y la muchedumbre obstaculiza a los que obran el bien, no sea que con su perseverancia sean curados. Bueno, pues esta es la misma imagen, ¿no?, que aparece en ese encuentro, ¿no?, de Jesús con Zaqueo ante aquella multitud, ¿no? Y Zaqueo dice que se sube a aquel árbol. Bueno, pues aquel árbol podemos ver como cualquier medio que nos ayude para encontrarnos con Cristo. Cualquier medio que nos ayude para encontrarnos con el Señor, pues hemos de usarlo. Si es preciso subirse a un árbol, aunque este sea el árbol de la cruz, pues subámonos a él. Si es preciso hacer el ridículo, y alguna vez hay que hacerlo, pues hagámoslo, aunque la gente se ría de nosotros, ¿no? Si hay que desenmascararnos, o desmarcarnos, mejor dicho, ¿no?, si hay que desmarcarnos de esta masa de gente, ¿no?, pues para seguir al Señor, pues hagámoslo. Eso es lo que hizo Zaqueo. Zaqueo tenía un vivo deseo de ver a Jesús y no dejó que aquella multitud le impidiese el ver a Jesús. Y se buscó, como se suele decir, la faña. Y vio aquel árbol y dijo: esta es la mía. Cuando llegó Jesús a aquel sitio, alzó la vista y le dijo: Zaqueo, baja pronto, porque hoy quiero quedarme en tu casa. Jesús llama a Zaqueo por su nombre. Todos sabemos, el nombre en la Biblia expresa a la persona. Jesús no ve publicanos. Jesús no ve prostitutas. Jesús no ve adúlteras o traidores. Jesús no ve
a las personas por sus cualidades o por sus faltas de cualidades. Jesús ve el fondo de la persona y sitúa las cualidades o falta de cualidades precisamente desde la persona. La mirada de Jesús es una mirada creadora. Zaqueo había sido y había tenido la experiencia, ¿no?, de haber sido visto, ¿no?, por tanta gente y haber sido despreciado, como aquel del que hay que huir, ¿no?, porque nos está usurpando, como el usurero, ¿no?, que nos está quitando nuestros dineros. Así le veían mucha gente, ¿no?, a Zaqueo, ¿no? Y Zaqueo estaba acostumbrado a esta mirada del pueblo cuando pues iba a pagar los impuestos, ¿no? Pero Zaqueo se encuentra y experimenta una mirada distinta, una mirada en la que se siente como resituado en su vida, ¿no?, una mirada de alguien que le trata como persona y como persona amada. Comenta el Papa Francisco, cuando en otro momento del año litúrgico pues sale este texto del Evangelio del encuentro de Jesús con Zaqueo, dice el Papa Francisco el siguiente comentario: y Jesús se detuvo, no pasó de largo precipitadamente, lo miró sin prisa, lo miró con paz, lo miró con ojos de misericordia, lo miró como nadie lo había mirado antes. Y esa mirada abrió su corazón, lo hizo libre, lo sanó, le dio una esperanza, una nueva vida, como a Bartimeo, a María Magdalena, a Pedro y a tanto, y también a cada uno de nosotros. Aunque no nos atrevemos a levantar los ojos al Señor, Él siempre nos mira primero. Es nuestra historia personal. Al igual que muchos otros, cada uno de nosotros puede decir: yo también soy un pecador, en el que Jesús puso su mirada. Y sigue el Papa diciendo: os invito que hoy en vuestras casas, en la iglesia, cuando estéis tranquilos, solos, hagáis un momento de silencio para recordar con gratitud y alegría aquellas circunstancias, aquellos momentos en los que la mirada misericordiosa de Dios se posó en vuestra vida. Su amor nos precede, su mirada se adelanta a nuestra necesidad. Él sabe ver más allá de las apariencias, más allá del pecado, más allá del fracaso o la indignidad. Sabe ver más allá de la categoría social a la que podemos pertenecer. Él ve más allá de todo eso. Él ve esa dignidad de hijo que todos tenemos, tal vez ensuciada por el pecado, pero siempre presente en el fondo de nuestra alma. Es nuestra dignidad de hijo. Él ha venido precisamente a buscar a todos aquellos que se sienten indignos de los demás. Dejémonos mirar por Jesús. Dejemos que su mirada recorra nuestras calles. Dejemos que su mirada nos devuelva la alegría, la esperanza, el gozo de la vida. Este comentario precioso, ¿no?, que hace el Papa Francisco, ¿no?, de este texto, ¿no?, resaltándonos precisamente pues este detalle que estaba resaltando, ¿no? Zaqueo, que se ve mirado, ¿no?, por su gente, ¿no?, y que se ve mirado con una mirada despreciativa, ¿no?, con una mirada de la cual huyen tantos, ¿no? Hay un momento en su vida en que Zaqueo se encuentra con una mirada distinta, y es la mirada de Jesús, cuando se entrecruza con la suya, ¿no?, su vida en aquel sicómoro, y le dice, ¿no?, hoy quiero entrar en tu casa.
Y dice que este hombre, nos dice el Evangelio, que experimenta la alegría. Se apresuró a bajar y le recibió con alegría. Cuando uno se siente mirado por Jesucristo y experimenta esa mirada del Señor, ¿no? Esa mirada que nos mira con infinito amor y misericordia, que nos mira conociendo como nos conoce, ¿no? Pues uno experimenta una alegría interior, ¿no? Que a veces no puede explicar con los labios y con palabras, ¿no? Los demás, sigue el Evangelio diciendo que seguían murmurando. Los demás seguían viendo a Zaqueo como una persona. Pero, dice el Evangelio, todos murmuraban diciendo: ha ido a hospedarse en casa de un pecador. Por tanto, para ellos, para aquellos que le murmuraban y que hablaban de Zaqueo, pues Zaqueo seguía siendo un pecador. En cambio, para Jesús, este hombre era una persona. Y Zaqueo recibe a Jesús en su propia casa y experimenta dos cosas. Lo primero que experimenta es alegría. Dice que bajó y recibió a Jesús con alegría. Y lo segundo es que restituye todo lo robado. Dice el Evangelio: si en algo defraudé a alguien, le devolveré 4 veces más. Y es que cuando uno acoge a Jesucristo en su vida, pues transforma todas sus actitudes el Señor, ¿no? Solamente cuando uno despierta en amar, es cuando uno se siente incondicionalmente amado, es cuando es capaz de despertar en amar hacia otros, ¿no? Si uno no experimenta ese amor gratuito, ese amor misericordioso de Jesucristo, difícilmente va a salir de sí para amar a otros. Sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, ¿no? Es decir, cuando uno experimenta esa mirada bondadosa del Señor, pues enseguida sale también a amar a los demás, ¿no? Y San Lucas termina este pasaje definiendo quién es Jesús. Dice: Jesús es el que ha venido a buscar y a salvar lo que estaba perdido. Por definición, Cristo no es el que juzga, no es el que condena, sino que Cristo es el que ha venido a salvar lo que estaba perdido. Y termino pues este comentario y esta meditación, ¿no?, de este viernes, pues con estas preguntas, ¿no?, al hilo del texto del Evangelio que acabamos de escuchar, de ese encuentro de Jesús con Zaqueo. ¿Cómo me acerco yo a Jesús? ¿Con una inquebrantable esperanza de porque estoy perdido, Él viene a salvarme? Es decir, ¿me acerco yo a Jesús con esa esperanza? Con la misma de Zaqueo, ¿no?, que aunque estaba pues enredado, ¿no?, hasta los tuétanos, ¿no?, y tenía apegado el corazón al dinero, ¿no?, y era despreciable, ¿no?, porque todos pues le despreciaban por el oficio que tenía, ¿no? ¿Cómo me acerco yo a Jesús? ¿Me acerco con esperanza o como aquel que no tiene remedio? Y esa es muchas veces pues la tentación, ¿no?, que nos acecha muchas veces en nuestro corazón, ¿no? El pensar que porque caigo en este pecado y reiteradamente, pues parece que ya no tengo solución, parece que el Señor, pues cómo me va a mirar, o cómo me voy a presentar ante Él, o cómo voy a entrar yo en la iglesia. Es decir, muchas veces el pecado nos lleva, ¿no?, a la desesperanza, ¿no? ¿Cómo me acerco yo a Jesús?
intentando expresar lo bueno que soy para justificarme delante de Él, o simplemente con la confianza de que Él puede salvarme? ¿Y cómo miro yo a las personas? ¿Como personas que son deseadas por Cristo, o les miro desde sus fallos, desde sus faltas de cualidades, y hago como aquella muchedumbre que pues enseguida mira a los demás, si supiera este con quién anda, ¿no?, que es un pecador, ¿no? Pues muchas veces pues hemos de reconocer, ¿no?, que a veces se nos mete en el corazón esta misma actitud, ¿no?, de aquella multitud, ¿no?, la murmuración, la crítica. Bueno, pues dejemos ahora este ratito de silencio para que cada uno se encuentre personalmente con el Señor, ¿no? Él está aquí, expuesto en la Eucaristía, pero hemos de pedirle al Espíritu Santo que se encuentre con cada uno por dentro. Y os invito a 3 cosas, después de meditar este texto del Evangelio del encuentro de Jesús con Zaqueo. Primero, a dejaros mirar por Cristo. Dejad que su mirada penetre hasta lo más profundo de vuestra persona. Si la conversión de Zaqueo comenzó cuando se encontró con aquella mirada de Jesús, ¿no?, en la que Jesús se autoinvitó y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, porque hoy quiero entrar en tu casa. Pues a esto os invito en segundo lugar, ¿no?, a dejar que Él pronuncie vuestro nombre y os diga, pues, vuestro nombre. Inés, Inmaculada, Pepín, Carmen, Luis, Ana María, Mari Carmen, Rafael. Hoy quiero entrar en tu casa. Y en tercer lugar, no tengamos miedo a abrirle nuestro corazón, ¿no?, para recibir esa buena noticia que recibió Zaqueo. Hoy ha entrado la salvación en esta casa. Pues pidámosle al Señor, ¿no?, que nos dejemos mirar por Él. Pidámosle al Señor que Él vuelva a pronunciar nuestro nombre por dentro. Y en tercer lugar, pues que no tengamos miedo, ¿no?, a abrirle nuestro corazón para que volvamos a escuchar, ¿no?, en lo más profundo esa buena noticia que comunicó a Zaqueo y que quiere también dirigirnos a cada uno de nosotros. Hoy quiero entrar en tu casa. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo.